Un simple encuentro cambió el destino de una mujer. De un pequeño pueblo en Eslovenia a conquistar el mundo, Melania Trump no solo deslumbró por su elegancia, sino que construyó un imperio que pocos imaginaban. Entre joyas, autos exclusivos y una colección inmobiliaria que desafía todo, su vida privada y pública se fusionan en un misterio que solo unos pocos pueden entender. ¿Cómo pasó de ser una joven modelo a la mujer más enigmática y poderosa del planeta? Prepárate para descubrir los secretos más fascinantes de su historia. Cómo una niña de Eslavonia se convirtió en un ícono global. El mundo suele mirar a las estrellas cuando ya están en lo más alto, pero ¿quién recuerda el momento exacto en que comenzó el ascenso? Imagina un pequeño pueblo en el corazón de Eslovenia, un lugar donde las montañas susurran historias y los días transcurren con la tranquila monotonía de una vida sencilla. Ahí nació Melania Knaus, un nombre que en aquel entonces no significaba nada, pero que con el tiempo se convertiría en sinónimo de lujo, elegancia y poder. ¿Cómo pudo esta niña, criada en un entorno tan ordinario, transformarse en una de las figuras más intrigantes de nuestra era? Desde los primeros años, algo en ella destacaba. Su madre, Amaliga, diseñadora de moda, la llevaba consigo a talleres donde telas y patrones llenaban el aire. Melania no solo observaba, sino que absorbía ese mundo con una intensidad que dejaba claro que no estaba destinada a quedarse en ese pequeño pueblo. Su padre, Víctor, un vendedor de autos, le enseñó el arte de la persuasión, de mirar más allá del momento y vislumbrar oportunidades en lugares inesperados. Aún así, su infancia no estuvo exenta de desafíos. En una casa modesta, con recursos limitados, soñar con algo más grande no era solo ambicioso, era casi un acto de rebeldía. La rutina de su niñez transcurría entre los pasillos de la escuela, donde su altura la hacía sobresalir entre sus compañeros, y las calles empedradas de Sevnica, donde cada rincón parecía susurrar una historia por contar. Sin embargo, Melania no era como los demás. Mientras otros niños imaginaban un futuro cercano, ella cerraba los ojos y veía más allá de las fronteras de su país. Su curiosidad por el mundo exterior la llevó a aprender idiomas, una habilidad que más adelante la distinguiría como una de las mujeres más fascinantes de su generación. Pero no todo fue fácil. En un contexto donde las expectativas eran claras y limitadas, las ambiciones de Melania eran vistas como extravagantes. Una adolescente soñando con el estrellato en una ciudad donde lo máximo que podías aspirar era a un empleo estable parecía una locura. Sin embargo, algo en su mirada transmitía certeza. Esa seguridad sería su mejor arma. Con 16 años, una edad en la que muchos apenas comienzan a comprender el mundo, Melania dio su primer paso en un viaje que la llevaría mucho más lejos de lo que cualquiera podría haber imaginado. Un fotógrafo local, intrigado por su presencia magnética, le ofreció su primera oportunidad como modelo. Aunque el mundo del modelaje es cruel y competitivo, ella demostró una determinación que pocos poseían. Cada sesión de fotos era una oportunidad para aprender, cada crítica un combustible para avanzar. Si alguien dudaba de ella, simplemente sonreía y seguía adelante. ¿Y quién hubiera pensado que esa adolescente, posando en escenarios modestos en Eslovenia, algún día caminaría por las pasarelas de París, enfrentaría las luces de Nueva York y, eventualmente, se convertiría en la primera dama de los Estados Unidos? Pero todo empezó aquí, en Sevnica, en una infancia que parecía común, pero que escondía las raíces de una grandeza en ciernes. Al mirar hacia atrás, Melania no ve un pasado perfecto, sino uno lleno de decisiones valientes, pequeñas victorias y la certeza de que el destino no se encuentra, sino que se construye. Y aunque aún faltaban años para que el mundo pronunciara su nombre, Melania Knaus ya había decidido que no sería una más. Porque en cada historia de éxito siempre hay un momento inicial, una chispa. Para Melania, ese momento comenzó en un pequeño pueblo de Eslovenia, donde las montañas fueron testigos de cómo nacía una leyenda. Cómo Melania rompió todas las reglas y conquistó el mundo de la moda. Porque en cada historia de éxito siempre hay un momento inicial, una chispa. Para Melania, ese momento comenzó en un pequeño pueblo de Eslovenia, donde las montañas fueron testigos de cómo nacía una leyenda. Pero, ¿qué sucede cuando esa chispa crece?
cuando esa ambición contenida en un rincón tranquilo se transforma en un fuego capaz de consumirlo todo? El viaje estaba apenas comenzando, y el destino, lleno de luces brillantes y promesas, esperaba en los lugares más inesperados. Con 17 años, Melania Knaus decidió dar un salto de fe. A pesar de que muchos a su alrededor insistían en que una carrera en el modelaje era un sueño improbable, su determinación era más fuerte que las dudas ajenas. ¿Qué tenía ella que los demás no veían? La respuesta estaba en su presencia. No era solo su altura imponente o sus rasgos exóticos, era algo más, algo que no se podía medir ni explicar del todo. Era la forma en que entraba a una habitación y la hacía suya, cómo incluso los detalles más simples parecían vibrar a su alrededor. Y con esa fuerza invisible, empezó a derribar las barreras de un mundo que no estaba diseñado para los soñadores. Pronto, los pequeños trabajos en su ciudad natal se convirtieron en oportunidades más grandes. Milán, la cuna de la moda italiana, la llamó. Y aunque su llegada no fue recibida con aplausos inmediatos, Melania entendió que el éxito no llega de la noche a la mañana. Detrás de cada portada de revista, de cada desfile, había horas interminables de trabajo, sacrificios y, sobre todo, resiliencia. Al principio, algunos críticos de la industria dudaron de ella. Decían que su estilo no era lo suficientemente audaz, que no encajaba del todo en las rígidas expectativas del modelaje internacional. Pero, ¿cómo reaccionó Melania? Con una sonrisa serena y pasos firmes hacia adelante. Para ella, no había tiempo para los no puedes, solo había espacio para los ya lo hice. En su ascenso, Milán no fue su único escenario. París, con su aura de alta costura y sofisticación, se convirtió en el siguiente capítulo de su vida. Allí, entre las luces de los desfiles y los estudios fotográficos, su carrera comenzó a despegar de verdad. Firmas icónicas como Chanel, Versace y Dior empezaron a notar su talento. No era simplemente una modelo, era un camaleón capaz de adaptarse a cualquier visión, de convertirse en lo que el momento requería. Pero no era solo eso. Había una elegancia innata en ella, una sofisticación que parecía natural y al mismo tiempo imposible de duplicar. Para Melania, el modelaje no era solo posar frente a una cámara, era contar historias, transmitir emociones, capturar momentos. Cada campaña que protagonizaba era un reflejo de su habilidad para conectar con la audiencia, para transmitir algo más allá de la moda. En una industria tan superficial como impredecible, ella destacaba por su capacidad de proyectar profundidad, un atributo raro y valioso. Pero lo que realmente marcó la diferencia no fueron solo los grandes nombres con los que trabajó, sino su habilidad para construir una reputación sólida en un mundo lleno de incertidumbre. A principios de los años 90, Melania había logrado lo que muchas aspiraban, pero pocas conseguían: convertirse en una figura respetada y demandada, una profesional que entendía el valor de cada oportunidad y trabajaba incansablemente para aprovecharla al máximo. ¿Y quién hubiera imaginado que la joven que soñaba frente al espejo en Eslovenia terminaría desfilando en las pasarelas más importantes del mundo? Tal vez ella misma, porque desde el principio estaba claro que no se trataba solo de suerte. Era trabajo, visión y una convicción inquebrantable de que su lugar estaba entre los grandes. Cada clic de la cámara, cada paso en una pasarela y cada mirada aprobatoria de un diseñador no solo marcaban hitos en su carrera, sino que confirmaban algo más profundo. Melania Knaus no había llegado hasta allí por casualidad. Cada decisión, cada sacrificio y cada momento de duda la habían llevado exactamente al lugar donde debía estar. ¿Y qué sigue cuando alcanzas la cima en una industria tan feroz? Para Melania, el verdadero desafío apenas comenzaba. El encuentro que cambió su destino para siempre. Cada decisión, cada sacrificio y cada momento de duda la habían llevado exactamente al lugar donde debía estar. ¿Y qué sucede cuando estás en el lugar correcto, en el momento exacto, y el destino se cruza frente a ti como un relámpago? Melania Knaus no solo había conquistado el mundo de la moda, sino que estaba a punto de dar el paso que transformaría su vida para siempre. Porque a veces no se trata de lo que haces, sino de a quién encuentras. Todo comenzó en Nueva York, en un evento que solo podría describirse como el epítome de la opulencia. Era la Semana de la Moda, un lugar donde los nombres más importantes de la industria se mezclaban con la élite de los negocios y el espectáculo.
Las luces brillaban intensamente, los vestidos eran obras de arte, y cada rincón del lugar parecía diseñado para irradiar lujo. En medio de esa atmósfera cargada de expectativas y promesas, ocurrió algo inesperado. Melania cruzó miradas con un hombre que no necesitaba presentación: Donald Trump. En ese momento, Donald Trump ya era una figura conocida, un magnate de los negocios con una reputación tan imponente como controvertida. Melania, por su parte, era una modelo que había trabajado con los mejores, pero que aún preservaba ese aire de misterio que la hacía única. ¿Qué sucede cuando dos mundos tan distintos se encuentran en un instante perfecto? La respuesta está en la química innegable que surgió entre ellos. Pero este no fue un encuentro común. Mientras muchos hubieran quedado intimidados por la personalidad arrolladora de Donald, Melania mantuvo su aplomo. No fue una conversación cualquiera. Fue un cruce de palabras que dejó una marca imborrable. Donald, acostumbrado a ser el centro de atención, quedó fascinado por su elegancia, su confianza y ese aire sereno que la hacía destacar incluso en un lugar repleto de estrellas. Por su parte, Melania vio algo más allá del hombre de negocios. Vio una oportunidad para crear algo más grande, algo que cambiaría el curso de su vida. Los días que siguieron a ese encuentro estuvieron llenos de llamadas, invitaciones y momentos en los que Donald intentó conquistarla. Pero Melania no era alguien que se dejara impresionar fácilmente. Ella sabía quién era y lo que valía, y eso solo aumentó el interés de Donald. Lo que comenzó como una simple coincidencia en una fiesta, pronto se convirtió en una relación que nadie pudo ignorar. Después de varios años de noviazgo, Donald y Melania decidieron dar el siguiente paso. Y como era de esperarse, su boda fue mucho más que una simple ceremonia. Fue un espectáculo de lujo que reflejaba la personalidad de ambos. El escenario fue Mar-a-Lago, la imponente finca de Donald Trump en Palm Beach, Florida. Los detalles de la boda fueron tan impresionantes que cada momento parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Melania, siempre impecable en su estilo, deslumbró con un vestido diseñado por Christian Dior, una pieza única que costó más de $100,000. El vestido, con detalles intrincados y una caída majestuosa, fue el centro de atención, aunque la verdadera protagonista fue ella. Los invitados, una lista exclusiva de celebridades y figuras políticas influyentes, presenciaron cómo esta unión marcaba el inicio de una nueva etapa, no solo para Melania, sino también para el mundo que estaba a punto de conocerla en su nueva faceta. Lo que hace que esta historia sea tan fascinante no es solo el lujo que rodeó a ese momento, sino lo que representó. Para Melania, no fue solo el comienzo de su vida como esposa de uno de los hombres más influyentes del planeta. Fue el inicio de un camino que la llevaría a redefinir lo que significa ser una primera dama. Desde ese primer encuentro en Nueva York, Melania demostró que, aunque muchos la subestiman, su verdadera fortaleza reside en su capacidad para adaptarse, brillar y dejar su marca, sin importar cuán grandes sean las expectativas. ¿Quién hubiera imaginado que ese instante, entre luces brillantes y murmullos de alta sociedad, se convertiría en el punto de partida de una historia que nadie podrá olvidar? Y ahí estaban, dos mundos diferentes, dos personalidades opuestas, pero un mismo destino compartido. Porque en la vida hay encuentros que cambian todo, y este fue uno de ellos. De modelo a primera dama, el ascenso más increíble de nuestra era. Y ahí estaban, dos mundos diferentes, dos personalidades opuestas, pero un mismo destino compartido. La unión de Melania y Donald Trump no fue simplemente el matrimonio entre una modelo exitosa y un magnate inmobiliario. Fue el inicio de un capítulo que catapultaría a Melania Knaus, la mujer que alguna vez caminó por las calles de Sevnica al centro del escenario mundial. Pero, ¿quién hubiera imaginado que esa misma joven eslovena, con una gracia natural que conquistaba pasarelas, terminaría por redefinir el rol de la primera dama de los Estados Unidos? El camino no fue sencillo ni directo. En enero de 2017, cuando Donald Trump juró como el 45º presidente de los Estados Unidos, Melania Trump se convirtió en la primera dama nacida en el extranjero desde el siglo XIX. Ese solo hecho ya era suficiente para que las miradas del mundo entero se posaran sobre ella. Pero Melania no era alguien que se dejara intimidar por las expectativas o las críticas.
Había pasado toda su vida enfrentando desafíos y superándolos con una calma envidiable. Desde el primer momento en que asumió su rol, la prensa y los observadores comenzaron a analizar cada aspecto de su figura pública, desde sus elecciones de moda, siempre impecables y cuidadosamente calculadas, hasta sus silencios, que muchos interpretaban como estrategia, mientras algunos la comparaban con las primeras damas más carismáticas de la historia. Melania optó por no competir en ese mismo terreno. En cambio, se centró en proyectar una imagen de discreción y elegancia, un contraste marcado con el estilo ruidoso de su esposo. Uno de los momentos más icónicos y controvertidos de su tiempo como primera dama ocurrió durante una visita a un centro de detención en Texas. Fue entonces cuando Melania eligió llevar una chaqueta que tenía inscrito en la espalda la frase «Realmente no me importa. ¿Y a ti?». La reacción fue inmediata y polarizada. Mientras algunos criticaban lo que consideraban un gesto insensible, otros interpretaban el mensaje como un llamado a ignorar las críticas y mantenerse enfocada. Pero, como siempre, Melania no ofreció explicaciones directas. En su silencio, dejó que el mundo especulara y se preguntara si había una estrategia más profunda detrás de cada decisión. Sin embargo, su rol como primera dama no se limitó a ser un ícono de moda o un tema de controversia mediática. En mayo de 2018, lanzó su iniciativa llamada Be Best, un programa enfocado en el bienestar de los niños, la lucha contra el acoso cibernético y la promoción de hábitos saludables. Aunque la iniciativa recibió críticas mixtas, había algo innegable. Melania Trump estaba decidida a dejar su huella en un rol que, históricamente, había sido definido por la personalidad de quienes lo ocupaban. Las cámaras capturaban imágenes de Melania visitando escuelas, hablando con estudiantes y reuniéndose con expertos para discutir el impacto de las redes sociales en la juventud. Su mensaje era claro. Más allá del glamour y el poder, había un interés genuino en generar un impacto positivo. Por supuesto, no faltaron los detractores que cuestionaron su autenticidad o señalaron las contradicciones entre su campaña contra el acoso y las conductas públicas de su esposo. Pero, una vez más, Melania optó por avanzar sin detenerse a responder. El contraste entre la vida pública de Melania Trump y su estilo reservado se convirtió en uno de los aspectos más fascinantes de su tiempo en la Casa Blanca. En lugar de buscar el centro de atención, parecía evitarlo, confiando en que sus acciones hablarían más fuerte que sus palabras. Mientras que otras primeras damas han buscado activamente ser figuras públicas de gran impacto, Melania redefinió el papel a su manera, demostrando que la fortaleza no siempre requiere ruido. Al final, su paso por la Casa Blanca dejó un legado tan enigmático como ella misma. Para algunos fue una figura de elegancia y sofisticación en medio de una era política tumultuosa. Para otros fue un misterio, alguien cuyas verdaderas motivaciones y pensamientos permanecen ocultos tras esa fachada imperturbable. Pero lo que nadie puede negar es esto. Melania Trump, la joven que alguna vez caminó por las calles de un pequeño pueblo en Eslovenia, llegó a lo más alto y dejó una marca que nadie olvidará. Porque en el mundo de la política, el glamour y el poder, es raro encontrar a alguien que combine las tres cosas con una calma tan desconcertante. Melania Trump lo hizo, y lo hizo a su manera. Una mujer que construyó su propio imperio más allá de la Casa Blanca. Al final, su paso por la Casa Blanca dejó un legado tan enigmático como ella misma. Pero lo que pocos saben es que detrás de la imagen pública, Melania Trump estaba construyendo algo mucho más grande. Su propia independencia, su propio imperio, y lo hacía de forma meticulosa, casi silenciosa, mientras los reflectores del mundo estaban sobre ella. Porque aunque para muchos siempre será la primera dama de los Estados Unidos, su historia no se detiene ahí. Mucho antes de que asumiera el rol de primera dama, Melania ya había demostrado que tenía una visión empresarial clara y un talento para capitalizar las oportunidades. En el año 2010, lanzó una línea de joyería a través de la reconocida cadena de compras QVC. Su colección, inspirada en su propio estilo sofisticado, era una mezcla perfecta entre elegancia clásica y accesibilidad contemporánea.
Collares, anillos y pulseras diseñados con un nivel de detalle impecable reflejaban no solo su estética personal, sino también su comprensión del mercado. Aunque la línea de joyería no se convirtió en un fenómeno masivo, Melania logró algo mucho más importante: consolidarse como una mujer de negocios que no dependía únicamente de su matrimonio o su lugar en el mundo del espectáculo. Esto era solo el inicio de un enfoque estratégico para diversificar sus ingresos y construir un legado propio. Y lo hizo con la misma calma que caracteriza todas sus acciones. Cada diseño, cada campaña, cada decisión, todo estaba pensado para proyectar una imagen de exclusividad y buen gusto, algo que resonaba profundamente con su audiencia. Sin embargo, lo que realmente marcó un cambio en su perfil empresarial fue su incursión en el mundo del arte digital y la tecnología blockchain. En el año 2021, mientras muchos pensaban que su vida después de la Casa Blanca estaría lejos del escrutinio público, Melania sorprendió al mundo al lanzar su primera colección de NFTs, tokens no fungibles. ¿Quién hubiera imaginado que una mujer conocida por su refinado estilo daría el salto a uno de los mercados tecnológicos más disruptivos de la última década? La primera obra de arte digital, titulada Melania's Vision, fue un reflejo de su ambición y su capacidad para adaptarse a un panorama en constante cambio. Este NFT no solo se vendió por casi $200,000, sino que también posicionó a Melania como una participante seria en un mercado emergente. Para ella, esto no era solo una moda pasajera, era una oportunidad de permanecer relevante en un mundo que evoluciona rápidamente. Pero su visión empresarial no se limitó a la tecnología. Mientras muchos se enfocaban en su papel como figura pública, Melania trabajaba discretamente en la adquisición y gestión de propiedades inmobiliarias. Entre sus inversiones más notables destaca un ático en la Torre Trump, ubicado en pleno corazón de Manhattan. Con vistas panorámicas de la ciudad y un diseño que exuda lujo, esta propiedad no solo es un símbolo de su conexión con el mundo de los negocios, sino también una demostración de su habilidad para identificar activos de alto valor. Además, sus raíces nunca quedaron atrás. En su natal Eslovenia, Melania adquirió propiedades estratégicas que no solo reflejan su conexión emocional con su tierra de origen, sino también una comprensión profunda del mercado inmobiliario global. Estas inversiones, realizadas cuando el mercado aún estaba en desarrollo, han aumentado significativamente su valor con el tiempo, consolidando aún más su independencia financiera. Lo que hace esta parte de su historia tan fascinante es la paradoja que encarna. Mientras el mundo la observaba como una figura pública, como la esposa de uno de los hombres más controvertidos de la política moderna, Melania Trump estaba construyendo un legado propio, lejos de los titulares y las cámaras. Era una mujer que, a pesar de las circunstancias, siempre tuvo claro su propósito: no ser definida por su entorno, sino definirlo ella misma. Porque, al final, Melania Trump no es solo la mujer que caminó al lado de un presidente ni la modelo que conquistó las pasarelas del mundo. Es una mujer que ha sabido adaptarse, reinventarse y prosperar en un mundo que muchas veces no está diseñado para permitirlo. Un imperio silencioso, construido ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión, con una paciencia y una estrategia que pocos han logrado igualar. Eso es lo que realmente la hace inolvidable. La colección de autos de lujo que refleja una vida extraordinaria. Un imperio no solo se mide por las inversiones o los negocios, sino también por los pequeños símbolos que reflejan éxito, sofisticación y poder. Y en el caso de Melania Trump, pocos elementos representan mejor su estilo de vida que su impresionante colección de autos de lujo. Desde el diseño meticuloso hasta el confort incomparable, cada vehículo que posee no solo es una obra de arte mecánica, sino también una extensión de su personalidad. Pero, ¿qué hace a esta colección tan única y fascinante? La estrella indiscutible de su garaje es el Rolls-Royce Phantom, un ícono de lujo que simboliza el pináculo de la excelencia automotriz. Con su interior hecho a medida, bordado con los mejores materiales del mundo, y su exterior que brilla como un diamante bajo cualquier luz, este vehículo es mucho más que un medio de transporte. Es una declaración. Melania ha sido vista llegando a eventos exclusivos en este auto, con la figura icónica del Spirit of Ecstasy, en el capó brillando como si fuera una extensión natural de su estilo.
Pero la sofisticación no es el único sello distintivo de su colección. También hay espacio para el rendimiento y la velocidad. El Porsche 911 Carrera, famoso por su diseño deportivo y su capacidad de conquistar carreteras con precisión quirúrgica, aporta un toque de dinamismo a su flota. Aunque se asocia más con sedanes y SUV de lujo, este auto muestra que Melania también aprecia la emoción de un motor rugiendo a toda velocidad. Por supuesto, ningún garaje estaría completo sin un SUV de lujo que combine elegancia con funcionalidad. Para eso, Melania confía en el Cadillac Escalade, un vehículo que no solo es amplio y cómodo, sino que también está cargado con las últimas tecnologías. Su presencia imponente y detalles personalizados lo convierten en la opción ideal para alguien que, incluso en sus momentos más casuales, necesita proyectar grandeza. Y finalmente, está el Bentley Continental GT, un vehículo que combina artesanía británica con ingeniería de alto rendimiento. Con su interior cuidadosamente diseñado y su carrocería que emana sofisticación, este auto encaja perfectamente en la colección de alguien como Melania, que siempre elige lo mejor de lo mejor. Pero lo más intrigante no son solo los autos en sí, sino lo que representan. Cada uno es una pieza en el rompecabezas de una vida construida a través de decisiones inteligentes y un gusto impecable. La colección de autos de Melania Trump no es simplemente una demostración de riqueza, es una ventana a su mundo, a sus prioridades y, sobre todo, a su pasión por lo extraordinario. Porque, en su caso, el lujo no es un exceso, es una expresión. ¿Qué se esconde detrás de la privacidad de Melania Trump? Pocas figuras públicas han sabido manejar la delgada línea entre la fama y la privacidad con la misma habilidad que Melania Trump. Mientras el mundo se enfocaba en los movimientos y las palabras de su esposo, ella cultivaba un aire de misterio que pocos han logrado descifrar. ¿Qué hace una mujer en el centro de una tormenta mediática para proteger su esencia, su espacio personal y, más importante aún, a su familia? La respuesta está en su control meticuloso sobre cada aspecto de su vida privada. A diferencia de otros miembros de su círculo, Melania siempre ha mantenido una distancia cautelosa con los medios. Mientras que otros podrían aprovechar cada oportunidad para estar en el centro de atención, ella ha elegido cuidadosamente cuándo aparecer y, más importante aún, cuándo no hacerlo. Un ejemplo claro de esto es cómo maneja la crianza de su hijo, Barron Trump. Desde el principio, Melania dejó en claro que su prioridad era garantizar que su hijo tuviera una infancia lo más normal posible, a pesar de las circunstancias extraordinarias. En lugar de exponerlo constantemente, ha trabajado incansablemente para mantenerlo alejado del ojo público. Su decisión de enseñarle esloveno, su lengua materna, refleja no solo un deseo de conectar a Barron con sus raíces, sino también su enfoque en inculcar valores y habilidades que trascienden el lujo y la fama. Pero su vida privada no se limita a su papel como madre. Su estilo reservado también se refleja en cómo interactúa con el mundo. Incluso durante los eventos más glamurosos, Melania irradia una calma que contrasta con el caos a su alrededor. Las imágenes de ella caminando con gracia por alfombras rojas o saludando en actos oficiales cuentan una historia de confianza y control absoluto. Para ella, cada movimiento parece calculado, cada palabra cuidadosamente medida. Su guardarropa, por ejemplo, es una extensión de esta filosofía. Cada prenda, desde los elegantes vestidos de Dolce y Gabbana hasta los trajes meticulosamente diseñados para eventos diplomáticos, no solo habla de su estilo impecable, sino también de su capacidad para enviar mensajes sin decir una palabra. La elección de una chaqueta, un color o un diseño a menudo genera tanto debate como cualquier discurso político, porque, aunque muchos subestiman el poder del simbolismo, Melania Trump lo entiende mejor que nadie. Y quizás sea esta combinación de discreción y presencia lo que la hace tan fascinante. Mientras otros buscan desesperadamente el foco, Melania parece contenta con observar desde las sombras, interviniendo solo cuando es absolutamente necesario. Para algunos, esto puede parecer una estrategia. Para otros, una muestra de autenticidad en un mundo donde ésta escasea. Pero para ella, es simplemente ser fiel a sí misma. Porque al final del día, lo que realmente define a Melania Trump
no son los títulos, los autos o los vestidos, sino su capacidad de navegar por un mundo de excesos mientras mantiene intacta su esencia. Un equilibrio que pocos pueden alcanzar, pero que ella ha logrado dominar con una precisión casi impecable. ¿Cómo transformó el arte digital en un nuevo legado? En un mundo donde la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, solo aquellos con una visión única logran mantenerse a la vanguardia. Y sorprendentemente, Melania Trump demostró ser una de esas personas. Después de dejar la Casa Blanca, cuando muchos esperaban que su vida se redujera a eventos de alta sociedad y momentos privados, dio un giro inesperado. Ingresó al competitivo y disruptivo mercado del arte digital y las NFTs, tokens no fungibles. ¿Quién podría haber anticipado que esta figura elegante y reservada abrazaría una de las tecnologías más complejas del siglo XXI para dejar su huella? El inicio de esta aventura fue tan impresionante como inesperado. En el año 2021, Melania lanzó su primera colección de NFTs, encabezada por una pieza titulada Melania's Vision. Esta obra digital, que representaba una ventana a su estilo y ambición, rápidamente atrajo la atención del mundo. Vendida por casi $200,000, no solo estableció un precedente para su participación en el mercado, sino que también dejó claro que no era una simple aficionada. Para Melania, este no era un experimento, era una declaración de intenciones. Pero, ¿por qué elegir el arte digital? Algunos dirían que fue una decisión estratégica, una forma de mantenerse relevante en un mundo que evoluciona constantemente. Otros verían en ello una expresión de su deseo de innovar, de combinar su amor por el diseño con la tecnología más avanzada. Lo que es innegable es que su incursión en el blockchain marcó un capítulo completamente nuevo en su vida pública. Más allá del impacto financiero, esta iniciativa posicionó a Melania como una figura clave en el ámbito de los NFTs. En un espacio dominado por nombres emergentes de la tecnología, ella trajo algo diferente: prestigio, elegancia y un enfoque único. Cada pieza que lanzó no solo era una obra de arte, sino también un reflejo de su capacidad para reinventarse y adaptarse. Quizás lo más fascinante de esta faceta de Melania Trump es cómo logra mantener ese equilibrio entre lo clásico y lo moderno. Mientras el mundo la recordará por su papel como primera dama, su legado en el arte digital podría ser el que realmente perdure. Porque, al final, no se trata solo de innovar, sino de hacerlo con propósito, y Melania parece haber entendido eso mejor que nadie.